en el tema. Primero porque con Víctor fue un tema que nosotros abordamos de hace muchos años. ¿Cuántos hicimos? ¿1 o 2? 3. 3. Me acuerdo el primero, el resultado fue... No, yo también me lo acuerdo. Nechi, pero agudo. De ese me acuerdo. Bueno, en realidad en ese momento lo que nosotros hacíamos era una técnica en la cual estábamos muy interesados, que habíamos visto en Israel y demás, que era depresión del linfocito del donante. Y bueno, y teníamos en ese momento no había relacionado. No. Había, pero no lo teníamos. Claro, pero no teníamos ninguna posibilidad de Fue hacerlo. el año o el segundo que empecé yo, Claro, imagínate. estamos hablando de la década del 90. Yo creo que el año 96. Entonces, bueno, que los pacientes con indicación formal de trasplante no tuvieran una opción terapéutica era un tema inquietante y que pesaba mucho, digamos, y eso sucede en el 70% de los pacientes. Entonces, bueno, buscar una alternativa a esos pacientes nos indujo, digamos, a explorar el tema del APLO con depresión de linfocitos, que era un tema que nosotros teníamos mucho interés, que aplicábamos mucho, que usamos como por in vitro en su momento. ¿Te acordás que hicimos algunos procedimientos para afuera también? ¿Te acordás que Juan García trasplantó un APLO también con depresión de linfocitos? ¿No? Que hicimos y que también vivió bastante. Al Naval le mandamos Al Naval también a nuestro amigo Robinson. Al almirante Robinson. Así que bueno, es una técnica, después con los resultados que había en ese momento y con la posibilidad de hacer trasplantes no relacionados, se fue abandonando no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, salvo algunos grupos, WICOS y demás, que sostuvieron un poco el programa y lo reactivaron hace 4 o 5 años, y ahora, por lo que me contaba Sebastián y Juan, fue la BD del Congreso Europeo de Trasplante en Milán hace 15 días, y el tema ha explotado, digamos, con una metodología nueva, que de nuevo tiene poco, digamos, porque se basa en una droga antiquísima como la ciclofamida. Quizás la estrategia es novedosa y arriesgada, sobre todo los primeros pacientes que lo hicieron, si hacer esa dosis de ciclofamida por trasplante. Pero bueno, parece ser el kit de la cuestión. Tal es así que aparentemente hay grupos que están promoviendo la utilización de alta dosis de ciclofamida post trasplante idéntico convencional. Como que sea la ciclofamida la variable que cambia, digamos, no daña el la evolución de los pacientes. Bueno, a eso me refiero con el riesgo de momento que ahora lo va a describir Sebastián, y bueno, esto es solamente una introducción. Así que bueno, nosotros estamos con este tema que ya de alguna manera lo teníamos en carpeta, y después de la reunión de Milán claramente nos hemos interesado y ya tenemos pacientes que van a hacer APLO. Pacientes con leucemia aguda, con estatus inestable de la enfermedad, que creemos que no tienen tiempo para esperar los 6 meses de búsqueda. Entonces, uno de los temas difíciles de resolver, por lo menos de nosotros, por eso convocamos el expertise de Víctor, es, bueno, en esta oferta de donantes, como son los padres, como son los hermanos de los pacientes, bueno, ¿cuál elegimos? Si usamos criterios convencionales, digamos, de sexo, de grupo, de no multíparas, si nos olvidamos un poco del HLA, porque van a ser todos más o menos igual de desiguales, o qué criterio tomamos. Así que gracias, Víctor, y realmente hace 48 horas estoy casi full time dedicado a la organización de este Ateneo. Gracias, Jorge. No te creo. Bueno, siempre es grato estar con el grupo con el que hemos compartido tantas cosas, ¿no? Como vos decías, es cierto, ¿no? El trasplante, la necesidad del trasplante de médula ósea o de CPH, como hablamos, se plantea todos los días frente a una indicación, y lo normal es recurrir al estudio de compatibilidad de la familia, ver si hay un hermano o hermana idéntico, y bueno, ese es el candidato, el donante ideal. Esto se da en el 25 o 30% de los casos.
Entonces, frente a esto se recurrió a generar los registros de donantes, que tienen ahora 21 millones de donantes inscritos y más de 600.000 unidades de sangre de cosas. Pero como vos bien dijiste también, hay como un revival de trasplante aproidéntico. Entonces me pidieron de que desarrollase este tema y que no fuese muy largo, pero necesariamente, viste que siempre me invitan a alguien y tipo habla de lo que se le canta, entonces, no, vamos a hablar... Algo de apto, claro. Sí, pero vamos a hablar de histocompatibilidad. Pero para ser sintético, en realidad es una pregunta: ¿qué es un trasplante SPH aproidéntico? Y la respuesta es esta. La compatibilidad entre el paciente y el donante es del 50%. O sea que aquí podríamos terminar la charla. Más sintético es imposible. No presentación ni sí. Pero vamos a desarrollarla, sí, con lo que a mí me parece interesante, que serían los temas: histocompatibilidad, la HLA por supuesto, herencia, la nomenclatura, la reacción de injerto contra huésped, que es fundamental en este tipo de trasplante, depresión o no depresión, y yo busqué algunos resultados de la bibliografía actual de Bone Marrow Transplantation y bueno, lo que tenemos, el acceso que tenemos. Todo nace con este señor que se llamó... Este señor se llamó Jean Dosset, y yo siempre lo muestro esto porque es interesante, como dice él en el 52, dice, todos los grupos sanguíneos se conocían. Entonces a él se le ocurre mezclar suero de una mujer con una granulocitosis con la médula de otra persona, y vio que había una aglutinación masiva y dijo, acá hay un anticuerpo. Mirá qué sencillo, pero esto que lo publicó en el 58, y él definió ese antígeno como MAC, le puso ese nombre, ahora todo es HLA-A2, en este caso del MAC, dio comienzo a todos los estudios de histocompatibilidad, y por eso le dieron a Jean Dosset el premio Nobel de Medicina por haber sido el primero que pensó en todo este sistema de anticuerpos, el sistema HLA de anticuerpos leucocitario, Human Leukocyte Antigen, de ahí viene la sigla HLA. Este sistema, el HLA, está en el brazo corto, se acuerdan que todos tenemos un par de cromosomas, en el brazo corto hay un pedacito que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es el código, ahí están los genes que van a regular la presencia sobre la superficie de la célula de los antígenos. Los antígenos de HLA se pueden clasificar en los clase 1, está el locus A, el B, posteriormente se incorporó el C, todos estos son antígenos clase 1, y los clase 2, el DR, el DQ y el DP. En un comienzo de trasplante solamente se consideró el A y el B, hace mucho, forma parte de la historia. Después se incorporó el DR, A, B y DR, y posteriormente se comprobó que también el C tenía importancia. El DQ no tiene importancia en la medida que sea una diferencia aislada. Estamos hablando de trasplantes no emparentados, por supuesto, ¿no? Ahora, si vos tenés alguna diferencia en los lochis y tenés una diferencia de Q, hay que considerarlo, porque la suma de diferencias de histocompatibilidad genera un pronóstico distinto, no el mejor. Y los DP es una cosa que está en estudio. Si uno tuviese la posibilidad rutinaria de hacer A, C, B, DR, DQ, DP y tenés 12 sobre 12, esa es la situación ideal. Esta es la estructura de los antígenos. En los antígenos clase 1, una cadena pesada, una liviana, los clase 2, dos cadenas pesadas, y básicamente este rol biológico no está porque aparecieron, porque sí, la histocompatibilidad, el complejo mayor de histocompatibilidad es un sistema de reconocimiento muy fino, está en todos los vertebrados superiores, y hace a la respuesta inmunológica, hasta el punto de que los antígenos funcionan, acá no se ve muy bien, pero acá sí, esto sería el antígeno de histocompatibilidad y este sería el péptido que presenta ese antígeno a una célula C, a un linfocito T, C4-C8, presentándole el péptido, el antígeno diferente para iniciar la respuesta inmune. Este es el rol biológico, en todos los vertebrados superiores existe, tiene distinto nombre, en el ratón se llama H2 y en el humano HLA. Entonces, esta es la estructura,
de los antígenos, la presentación y el rol biológico. Bueno, lo divido así. Lo más interesante de todo esto, la foto esta que encontré del espacio, son espectaculares. Es la charla que sigue. ¿Mirás el cielo, Víctor? No, sí, por supuesto, toda la noche, pero ahí no está con esta definición. Bueno, ¿esto más o menos queda claro? Así seguimos. Es una forma de decir que quede claro. No, pero sí es sencillo, claro. Tenemos un sistema dentro de un cromosoma. El cromosoma ese genera esos marcadores que están en la superficie de la célula, que cumplen un rol biológico de presentar ese antígeno extraño al sistema inmune para iniciar una respuesta inmune. Y que ese sistema precisamente es importante para la defensa porque es tremendamente heterogéneo, y eso es lo que joroba para el trasplante que nos ocupa, ese pH, porque necesita la identidad total. Y como vamos a ver, cada día hay más ramitas dentro de la rama que hacen que no haya una persona igual en el mundo a la otra, porque Dosset llamaba la soledad genética. No hay personas iguales en la medida que vos ramificás la determinación. Bueno, la determinación. La determinación se hizo durante muchos años y el sistema realmente es espectacular porque con anticuerpos, suero de policlonales, de puérperas, después monoclonales, en presencia de un antígeno más complemento y un colorante, definían la presencia o no de un antígeno. Si vos tenías un anti-A2 más un linfocito que poseía el anti-A2, ¿cierto? Acá no lo tenés, es A3, no es A2. Si el anticuerpo encuentra el antígeno, lisa la célula e incorpora el colorante. Acá no lo encuentra el antígeno, sino estabilidad brillante, persistente, negativa. Esto permitió definir el sistema de una manera espectacular y todavía se usa la determinación celular. Pero se incorporó la biología molecular por distintos métodos y esto establece, se saca el ADN, se amplifica y con sonda celo-hibritis. Esto fue una cosa espectacular desde el punto de vista no relacionado porque permite definir con mucha más precisión el antígeno, ahora lo vamos a ver. Pero desde el punto de vista del no emparentado en producción, genera dificultades para encontrar justo, porque antes decíamos A2 igual a 2, ahora es A0201 distinto a 0202, o sea que genera dificultades para encontrar el donante más compatible. Entonces acá tenemos dentro de la biología molecular baja, mediana y alta resolución. La baja son 2 dígitos desde el punto de vista de la expresión. Siempre cuando se determina el HLA por biología molecular se le coloca el asterisco. Siempre. Entonces acá tenés, por ejemplo, A2, B35, DR-beta1, OFS, 2 dígitos. En algunos casos los informes, sobre todo de los americanos, en NMDP, te dicen ANSCA. ¿Por qué? Porque te incluyen toda una familia de antígenos. Esta resolución es intermedia. Posteriormente o directamente pasás de esta a la de 4 antígenos, 4 dígitos, alta resolución, que te dice que este A2 es A2 2.01. Y ya hay algunos estudios experimentales que te dicen A2, 01, 04 y 08. Esto afortunadamente todavía no se ha incorporado porque si no vas a encontrar hay que encontrar o el haplo idéntico o técnicas que sean permisivas desde el punto de vista de la histocompatibilidad. Bueno, esto es la nomenclatura, cómo va cambiando de acuerdo con el nivel de resolución y cómo difiere el fenómeno. Y esto es lo que les decía, ustedes fíjense que cuando se incorpora la biología molecular, cómo crece el número de alelos de una manera espectacular. Porque antes era el A2 solo, y ahora es A2, 01, 02, A2, 02, 01, 02, 02, 02, 03, y eso va a depender también de frecuencias. Entonces vos decís, por eso, cuando uno pide la búsqueda de un donante, a ustedes les llega, o les llegaba, el estudio de histocompatibilidad en baja resolución, o serología, y tenías 2 dígitos, era A02,
de 35. Y hacías la búsqueda y sobre 6 antígenos, capaz que encontraba 200 compatibles. Cuando abrías la histocompatibilidad y pedías la alta resolución, ese paciente que tenía un donante 6 sobre 6 se podía transformar en unos 4 sobre 10, 5 sobre 10, en el mejor de los casos era nuevo 10 sobre 10. Pero esto fue realmente una revolución y explicó muchos de los casos de injerto contra hueso que no tenían explicación, un montón de cosas, pero ha hecho mucho más difícil el hallazgo del donante compatible. Víctor, cuando la diferencia es en baja o en alta resolución, ¿se cuenta igual? Suponete, si vos tenés una diferencia que es A02, 02, son los dos iguales, tiene una diferencia en 02, 03. Claro, sí. No. En la segunda, que si es 02 de entrada y 03. No, parece que vos tenés que tener la compatibilidad a nivel alélico, lo que se llama, para los 4 dígitos, buscar eso. Bueno, mirá vos. ¿Eso también lo ves? Depende de las circunstancias. En algunas circunstancias. A veces. Tiene que ver todo así. Bueno, vamos a la genética, a la herencia, el sistema. Porque acá empezamos a entrar poco a poco en el tema. Es autosómica y codominante. Es decir, que está ligada al sexto par cromosómico, autosómico. Y codominante no hay. No hay nada que sea recesivo. Ustedes recuerdan el labo, el grupo A puede ser A o A0, de acuerdo con el fenotipo o genotipo. Acá sí está en este cromosoma el A2 y el padre transmite este cromosoma, acá siempre va a estar el A2. Ninguno de los genes que se expresan, de los antígenos que se expresan, es recesivo. Eso significa que siempre va a tener. Y si tenemos un solo antígeno, como lo vamos a ver enseguida, es porque es homocigota para ese antígeno. Es decir, si acá nos aparece el B44 y acá el B44, acá vamos a determinar B44. Y vamos a saber que es homocigota solamente estudiando la familia, no hay otra alternativa. Salvo que la alta resolución, como decías vos recién, nos diga que el 44 es 4401, 4402 en el donante. ¿Sí? Bueno, para definir fenotipo, genotipo y haplotipo, para entrar en tema, fenotipo es lo que determinamos. Por ejemplo, aquí esta persona va a ser A3, 24, 44, DR11, DR16. Lo que hablábamos recién, nosotros decimos que es 44 porque es lo único que determinamos. El genotipo va a ser este, 44-44, determinado por un estudio donde estudiamos la madre y el padre y sabemos que tanto la madre como el padre tienen el B44 y lo transmiten. Y haplotipo, que es en definitiva lo que interesa el tema de hoy, son los antígenos ubicados sobre uno de los dos pares de cromosomas, ¿cierto? Entonces, esto es así en un ejemplo práctico. Este es el fenotipo de la madre, 1,30, 7,8, 1,7, ¿sí? Esto está distribuido en dos haplotipos, el A1, B8, DR1, A30, B7, DR7, y lo mismo sucede para el padre. Entonces, en la herencia, la madre transmite un haplotipo. Acá le pusimos A, 01, 08, 02. Y la madre el C. El padre, perdón. Entonces, vamos a tener distintas combinaciones. El 1 y el 2 son idénticos. Si viene el paciente y tiene esta compatibilidad, este es el donante ideal, desde el punto de vista familiar. Después tenemos el 1 y el 2 que son semi-idénticos o haploidénticos con cualquiera de estos. Por ejemplo, el 3 comparte esto, ¿sí? Acá con esto. Y tenemos que después el 3 con el 1 y el 4, no, el 3 comparte esto, acá, ¿no? Y el 1 y el 2 son totalmente distintos con esto. Es decir, que desde el punto de vista haploidéntico, vamos a optar por la madre, que comparte este haplotipo, si este es el paciente, con el padre, que comparte este haplotipo, con el hermano 3,
que comparte esto y este lo descartamos totalmente. Esto desde el punto de vista general de la histocompatibilidad. Después vamos a ver, al final vamos a hacer alguna referencia a cuál sería el mejor donante. Un hermano no siempre puede ser un donante potencial aploidéntico. No, hay siempre. 25. Si fuera el único hermano, no lo puedes considerar. No, la cosa es así. En grandes números vos tenés el 25%, un paciente tiene un 25% de probabilidad de tener un donante hipnoidéntico, un 50% de haploidéntico y un 25% de totalmente hipnoidéntico. Ahora, si es este no es. No, ahora pero cosa que no pasa con los padres, que siempre son haploidénticos, siempre. Ahora, todo esto es, yo le he llamado la lotería genética, porque a nosotros nos ha ocurrido durante muchos años que venían hermanos, me recuerdo mucho una linfoblástica aguda, un chico hermoso, qué sé yo, 4 hermanos, los 2 compatibles entre ellos, y el paciente no tenía ninguno de los 2 compatibles. O venir un chico con un hermano, es una lotería genética, no hay otra. Bueno, esto es para recordar que el trasplante con donante familiar histoidéntico requiere de un hermano o una hermana del paciente que sea totalmente idéntico en la histocompatibilidad. O sea que, como concepto, el padre y la madre no son histoidénticos con el paciente jamás, son haploidénticos. Y haploidéntico, como decía al principio, que es que el donante tiene 50% de similitud o de diferencia con el receptor. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, es otro ejemplo. Acá ponemos 1, 8, el C, pero es lo mismo, la herencia de haplotipos. Si este es el paciente, este es el donante ideal. Estos son haploidénticos, por ejemplo, este hermano comparte esto, este comparte este es totalmente distinto, y la probabilidad son lo que dijimos recién, el 25%. Y después hay recombinaciones. Porque dentro de los haplo hay algunos que tienen 3 diferencias, otros 4, otros 2. Sí, las recombinaciones... ¿Por qué pasa eso? A ver, espera un poquito, porque tenemos que... No, las recombinaciones... Bueno, acá. Es decir, va a depender de los espacios que se combine esto, por ejemplo, con el otro proteína. Eso es una recombinación en un prosinoide, ¿cierto? Ahora vos fíjate que dice acá, entre B y C la combinación es rara, y en DR y DQ también, porque están muy cerca. Entonces es muy difícil que se parte y se pegue el cromosoma. Pero entre A y C la distancia es mayor, y acá puede haber recombinación y puede haber diferencia. Es decir, que es raro, pero ocurre. Vamos por acá, ¿no? Bien. Otra pausa. Y seguimos. Bueno, el rechazo en el trasplante. ¿Y por qué? Porque es importante desde el punto de vista del injerto contrahueso. El injerto contrahueso desde el punto de vista haploidéntico, ¿sí? El rechazo del alotrasplante, por ejemplo, si hacemos un trasplante renal, el organismo reconoce a riñón como algo extraño y hay que hacerle la inmunosupresión necesaria para que no lo rechace. Más allá del rechazo hiperagudo que es humoral y que está determinado por la presencia de anticuerpos, está el fallo, el rechazo mediado por células, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la mejor compatibilidad, pero en el trasplante renal es muy común el trasplante haploidéntico, de la madre o el padre para el hijo, entre los hermanos, porque expresan menos antígenos de histocompatibilidad. Y los rechazos van a tener mucha relación con la riqueza y con lo heterogéneo. Y si hay algo que es tremendamente rico en antígenos de histocompatibilidad, son las células hematopoyéticas. Y además, ustedes vieron la amplitud que tiene. Y también cuando falla un injerto, en donde, en algunos casos, el receptor rechaza las células del injerto. Acá al final, voy a mostrarles un concepto que tienen que tenerlo en cuenta, porque cada vez se tiene más en cuenta, que es la presencia de anticuerpos anti-HLA cuando se hace un trasplante, un alotrasplante con una o más diferencias. O sea que para el haploidéntico el crossmatch es una necesidad sí o sí. Bueno, y la reacción de injerto contra huésped, que puede estar determinada por el trasplante, por supuesto, la transfusión de sangre
en algunas oportunidades trasplante de intestino también. Para que ocurra la reacción de injerto contra huésped, hay unos postulados que el señor Billingham que hace muchos años. 66. 1966. 66. Bueno, muchos años. ¿Cómo te acordás, Juan? Yo ya no me había olvidado. En donde el inóculo tiene que poseer células inmunocompetentes, son los linfocitos T, que sean viables y que cumplan una función, ¿cierto? Tiene que haber diferencias inmunológicas entre el donante y el paciente. Y el paciente, al ser un huésped inmunocomprometido, no puede destruir o inactivar esas células. ¿Qué van a hacer? Estas células, los linfocitos T, los que van a reaccionar contra el hígado, el intestino, el pulmón, la piel del receptor. Entonces, si nosotros tenemos de nuevo el cuadro familiar, acá vamos a tener problemas por antígenos menores, de histocompatibilidad o por diferencias, pero donde vamos a tener una alta probabilidad, y por eso son necesarias técnicas o protocolos para tratar de disminuir al máximo la presencia de antígeno de injerto contra huésped que se va a dar con este donante, porque difieren acá de 1, 2, 3, 4 antígenos, o con este donante, que las diferencias están acá, ni hablar de... Bueno, entonces, trasplante de CPH haploidéntico. Como les decía, lo fundamental es evitar la reacción de injerto versus huésped. Y acá la pregunta es: ¿depresión o no depresión? Y a vos que te gusta, siempre te gustaba poner cosas, Tati, si te cuento, que verdad, con los títulos así, extravagantes. Tu vida, no tu vida, acordate. También, sí. No, me recuerdo algunas publicaciones. Bueno, entonces, los procedimientos se pueden reducir a los procedimientos in vitro, que es la selección de los linfocitos, es decir, vamos a deplesionar los linfocitos T, que son los responsables del injerto versus huésped. O vamos a hacer una selección positiva de las células CD34, que son las responsables del injerto de este inóculo. Entonces, estos son procedimientos in vitro destinados a atenuar o abolir la reacción de injerto contra huésped. Y los otros son los procedimientos in vivo, el empleo de anticuerpos monoclonales, en donde eso está muy muchísimo. Bueno, yo hice una revisión bibliográfica, no fui a Milán, a Milán, así que entonces la revisión bibliográfica hecha en Bone Marrow Transplantation, en Blood, ahora les muestro, pero está enfocado en estos procedimientos. Y que son, se van a quedar con la misma pregunta, ¿depresionar o no depresionar? Porque fíjate que, por ejemplo, el año pasado, este señor Liu y un montón de chinos, pero hay como 15 chinos, publican en Bone Marrow Transplantation. Pero no todos con apellido así, Liu, So, Mo, hacen, fíjate, trasplante haploidéntico en pacientes pediátricos con leucemia. Sin manipulación. Y entonces, acá dice que esto quizás sea lo que ustedes, porque habla de un protocolo BUSI-2 modificado y de antitimoglobulina para los estudiantes. Y bueno, hacen trasplante con células que vienen de la médula y de la sangre y consiguen una recuperación de neutrófilos total 100% y de plaqueta en 96,7%. Esto son las referencias, va a quedar acá, si después buscan la revista y lo ven mejor, ¿no? La incidencia de injerto contra huésped agudo y crónico fue de 14 y 26%. Y la sobrevida libre, mirá, sobrevida libre de eventos en primera, segunda o otra remisión fueron para linfoblástica aguda 68, 56 y 22 y para mieloblástica 82, 59 y 42. Y ponen para los controles en primera remisión 68 y 61 en los trasplantes habituales.
no los idénticos, y de 71 para 82. Es decir, que los tipos concluyen que para pacientes pediátricos con leucemia aguda muestran beneficios del trasplante haploidéntico similar a esta cohorte de trasplante histoidéntico. Esto lo hicieron los chinos sin ningún tipo de manipulación, para nada, y está ahí publicado en Transplantation Test. Después está este señor Marek, y este es un de este año, fíjate vos que es el 2014, en las páginas, o sea que es de enero a febrero. Y ellos usan depresión de T con un manejo del inóculo para seleccionar la CD34 o depresionar de linfocitos T. Hicieron acá la selección de CD34 y la depresión. Es decir, que si acá hicieron 74, acá hicieron 26%. No, esto es el total, 74. Y usaron un monoclonal en el 26%. Bueno, dice que la reconstitución inmunológica, el injerto y las infecciones fueron similares a la de los estudiantes. En un análisis de 72 trasplantes efectuados en Suiza y con un injerto de neutrófilos del 93%. Y acá sigue con los datos. Dice, en conclusión, el trasplante histoidéntico, la depresión de células T, ya sea por una técnica in vitro o in vivo, son igualmente efectivas en el trasplante haploidéntico. Y habla de que, por ejemplo, y esto yo creo que es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, que es la infección, que es una de las cosas que hay que controlar. Porque en todos los trabajos dice, mira, a pesar de la profilaxis antiinfecciosa, la mayoría de los pacientes experimentaban complicaciones infecciosas post-trasplante. Después dice que los pacientes tenían una alta incidencia de reactivación por citomégalo, pero que esto no influenciaba la mortalidad relacionada con el trasplante. Que la depresión in vivo producía una supresión de linfocítica muy precoz y que la recuperación inmunológica era comparable en todo. Es decir, que parecería que no hay diferencia si vos depresionás con técnicas in vitro a las in vivo. Que hay que tener mucho cuidado con las infecciones y que quizás lo que haya que plantearse, si esto después de un análisis exhaustivo, estar comparando los resultados que ustedes vienen con esto, con todo, quizás sea el costo que tenga la depresión. Porque no es lo mismo usar un monoclonal y ver las complicaciones que usar una técnica, aunque la técnica de depresión tampoco, la maquinita la han perfeccionado mucho, no tiene nada que ver con la que empleamos hace 20 años para seleccionar el CD34 y la que emplea ahora, aunque la empresa es la misma ya. Pero bueno, es una de las cosas que habría que tener en cuenta. Y esto, fíjate, acá está lo que ellos mostraron, las curvas. Acá está la sobrevida, que como dice Robert Peter Gay, tenemos que hablar de sobrevida y no sobrevida global, porque la sobrevida es la sobrevida. Entonces, a propósito de un artículo muy simpático donde dice de las cosas que decimos que no tienen sentido. El doctor Morales comentó. O el trasplante de sangre periférica, aunque hay alguna sangre central. Bueno, la sobrevida. Eso no lo sabía. ¿Perdón? No, que no sabía eso, que no hay ninguna sangre periférica, no hay ninguna sangre central, está bueno. Leí los artículos que salían en la revista de Hematología, la última del año pasado. ¿Ah, sí? Sí, porque publica en Bone Marrow Transplantation un artículo que se llama Una rosa, si no se llamase rosa, olería como una rosa, y empieza a hacer todo un juego de palabras con la sangre periférica, los términos que usamos. Cuando habla de purga, dice, yo cuando leo purga,
recuerdo las purgas de Stalin, y juega con todo eso. Entonces, a mí me gustó, le escribí, por supuesto que se acordaba, ahora estaba en Argentina, de Jorge, de Gustavo. Yo no sé, ¿vos estuviste en la primera reunión que hicimos? ¿Te acordás de él? ¿Te acordás que parecían suecos? Entonces le mandé decir, si siempre utilizaba los suecos. Hicimos una correspondencia muy interesante. Mandó saludos para Jorge, para Gustavo, que recuerda mucho de Argentina, que quisiera volver, así que tendrían que invitarlo. Yo le pregunté si usaba los suecos, y sí fue, viste que se murió Goldman. Fueron los inventores los que comenzaron con Marlon Trasplantation. Entonces hice la traducción, le pedí, y la autorizó, bueno, me hicimos la traducción. Entonces es muy interesante todo esto de sobrevida. ¿Por qué sobrevida global? ¿Por qué purga? ¿No? Y habla con esa terminología. Entonces yo le puse que más allá de eso que está mal empleado, y hablaba, ¿te acordás cuando comenzamos trasplante y trasplante? Eso no está publicado. Y le decía que nosotros tenemos mucha terminología derivada de la importancia de los trabajos americanos, de la habla inglesa. Entonces decimos GBH, y hablamos de graft versus post, o engraftment en lugar de injertó. Es interesante desde el punto de vista semántico. Volviendo al tema, entonces, acá tenemos sobrevida, recaída, con las dos técnicas, depresión del linfocito T y uso in vivo la depresión con anticuerpos y con técnica. Acá habría una pequeña diferencia en la mortalidad relacionada al trasplante, pero no es significativa, y en la presencia de injerto contrario. Y otra de las cosas que también he visto que destacan mucho, en un trabajo del 2011, es utilizar megadosis. Cuando depresionás del linfocito T, usar megadosis de CPH. Acá este trabajo de Aversa dice que con altas dosis en depresiones se asegura el injerto con un mínimo efecto injerto versus huésped sin necesidad de inmunosupresión por trasplante. Esto es importante. Y de nuevo dice, hay que disminuir la mortalidad relacionada con la infección en el trasplante. Pausa. Y esto es, yo creo que esto es una cosa que no la tenemos mucho en cuenta, no se tiene en cuenta, que es el rol de los anticuerpos anti-HLA en el suelo de pacientes a trasplantar. Si nosotros pensamos que la mayoría de los pacientes que trasplantamos son pacientes críticos, que han recibido transfusiones de sangre, que van a recibir, ustedes recuerdan los resultados del trasplante en anemia plástica severa, cómo se modifica la sobrevida en menores de 20 años y en aquellos pacientes que han recibido más, creo que era de 5 o de 10 transfusiones. Bueno, acá pasa algo, pero es distinto. Es decir, son pacientes politransfundidos que generan anticuerpos anti-HLA. Entonces, esto tiene riesgo y habría que prevenirlo de alguna manera. Entonces, este trabajo de otro japonés, el otro era en China, del 2012, él analiza 79 trasplantes haploidénticos y de ellos el 20% tienen anticuerpos positivos. Y ellos, antes de trasplantarlos, ¿qué hizo un intercambio de plasma, transfusión de plaqueta o un monoclonal para tratar de disminuir el título, el tenor de anticuerpos. Ahora vamos a ver cómo lo más eficaz fue la transfusión de plaquetas. La recuperación de neutrófilos fue del 62% al 94% y en tres pacientes con anticuerpos positivos hubo fallo de injerto, o sea que tiene un rol, evidentemente. Entonces, esto es la recuperación de neutrófilos, como cuando hay anticuerpos tenemos al día 30 un 60% de recuperación y cuando no hay, ya al día 18 casi el 90% tiene recuperación de neutrófilos. Y esto es para mostrar en ese trabajo los efectos de los tratamientos para tratar de disminuir el tenor, el título de los anticuerpos específicos de donante.
Entonces acá hace el intercambio plasmático y el anticuerpo monoclonal y baja el título. Pues hace como un pequeño aumento, una meseta, y acá hacen el trasplante. En este paciente cambian, acá hacen el anticuerpo monoclonal primero y el intercambio de plasma acá, pero hacen una meseta y trasplante. No baja el título a cero. En cambio, cuando hacen transfusión de plaquetas, prácticamente desaparece en estos pacientes. Y eso está en relación con los anticuerpos contra los antígenos de histocompatibilidad clase 1, de A, B y C. Y es lo mismo cuando comenzábamos nosotros los estudios de histocompatibilidad. Encontrábamos un anticuerpo anti-HLA en una mujer, en una parturienta. Y el anticuerpo podía ser anticlase 1 o anticlase 2. Entonces, ¿cómo sacábamos los anticuerpos anticlase 1? Lo incubábamos con plaqueta, después veíamos si el suelo seguía teniendo anticuerpos y los anticuerpos eran anti-IDR. Entonces, este es un procedimiento interesante y es una cosa que hay que tener en cuenta porque están trasplantando un haploidéntico. Hay A, B, C y DR diferentes. ¿Por qué bajan con la transfusión de plaquetas? Por lo que te acabo de decir. La plaqueta expresa antígenos, es como una esponja la plaqueta, ¿cierto? Y tiene antígenos. Entonces, si vos le haces la transfusión de plaquetas, se pega y desaparece porque el sistema retículo endotelial lo hace desaparecer eso. Bajan los títulos de manera espectacular con anticuerpos anticlase 1. ¿Eh? Si transfusión al donante. Sí, entonces hay que estudiar si vos te planteas, ya sea, porque la otra es trasplantar un donante no emparentado que tenga una o dos diferencias y también. En este momento yo creo que es necesario hacer el cross-match. Mira que la nebulosa de eso está pensando. Bueno, el enfoque frente a un trasplante haploidéntico. ¿Cuál es el mejor donante? ¿El hermano, la hermana, el padre o la madre? Hay que elegir aparentemente por la bibliografía a la madre. ¿Por qué? Porque durante el embarazo hay un ida y vuelta de intercambio entre la madre y el chico que se está gestando. Entonces, van a pasar, de alguna manera, es lo que se dice, leucocitos de la madre al embrión, al feto. Y va a establecer una especie de tolerancia inmunológica que facilitaría la evolución del trasplante. Entonces, acá hay otro trabajo de Stern y colaboradores del 2008, donde dice lo que estábamos contando. El tráfico de leucocitos durante el embarazo entre el niño y la madre inducen tolerancia. Son microquimerismos, esto se ha determinado también, microquimerismos estables de larga duración que podrían influir en el curso de un trasplante con un donante haploidéntico. Y Stern habla de 118 pacientes con leucemias agudas, donde hacen depresión elevada de linfocitos T. Y la sobrevida a 5 años fue mejor cuando era la donante la madre que el padre, y compara 50% contra 11%. Bien significativo. Y la mejor sobrevida fue porque redujo la incidencia de la recaída y la mortalidad. Y se observó lo mismo, tanto en receptores varones que mujeres. O sea que esta es otra cosa a tener en cuenta cuando uno selecciona y dice, y tengo el hermano, la hermana. Con respecto a los hermanos, porque una de las cosas que dicen también es que es importante la edad del donante. Sí. Digamos, para elegir entre la madre y el hermano. Porque yo la madre creo obviamente que sí, casi siempre en otro caso va a tener. Si vos me das a elegir y si opinase, diría que hay que elegir la madre, porque esto es muy concluyente. Y está todo eso de la tolerancia a través del intercambio materno. Bueno, no, y estos son, acá termina todo, porque estos son trabajos ya muy específicos, donde reciben células, hacen unos estimulantes para controlar como la natural killer, que no tiene sentido mostrarlo hasta. O sea que esa sería la síntesis. Y después te traje, a ver. Traje esto, que es, a propósito de lo que hablamos hace un rato, la versión, acá falta una C, que es Inducay, la 309, esto se hizo en el año 2007.
Y dice que cuando el donante halogénico relacionado no fuera el hermano, es decir, que puede ser la madre o el padre, y por extensión podría ser un hermano haploidéntico, se requerirá, esto se hizo en el 2007, la consulta a la comisión asesora de trasplante médula ósea, para lo cual el equipo tratante deberá presentar ante la Dirección Científico-Técnica de INCUCAI el resumen de la historia clínica y el protocolo de la inmunosupresión. Ahí está el fundamento. Esto es lo que se ahora se pretende modificar. Bueno, si elegimos al hermano, ¿no? Entonces, puede decir cuando no fuera el hermano. Sí. No dice si es idéntico. Sería idéntico, claro, Bueno, falta poner idéntico. sobre apto no hay nada, quizás la madre. No hay nada desde el punto de vista reglamentario. Sí, es la comisión multitudinaria que pertenece a INCUCAI, la comisión asesora técnica. Claro, el INCUCAI tiene comisiones asesoras en los distintos órganos, trasplante renal, trasplante hepático, cardíaco, médula.